Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios que nos da el regalo de la vida, en primer lugar, la medida de salud que disfrutamos para poder estar aquí nuevamente en la casa de Dios. Damos muy especialmente gracias a Dios por las personas que están con nosotros por primera, por segunda vez aquí, por tercera vez, y estamos muy gozosos de que así haya sido. Y deseamos en nuestro corazón que haya más veces que estén aquí con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Bueno, les esperamos una vez más que les sea posible venir. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirles hoy y siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy, que continúa titulándose en manera general al Dios no conocido. El tema o el nombre del tema, les recuerdo, está en la Biblia esa frase, cuando Pablo visita la ciudad de Atenas y encuentra que había muchísimos templos, cada templo dedicado a un diferente Dios. Ellos eran muy cuidadosos, a cada cosa le tenían un Dios, y por si se les hubiera escapado alguno, hicieron un templo dedicado al Dios no conocido, y ahí iban y lo adoraban. Bueno, por eso se llama así al Dios no conocido. Y para nosotros, que no nos pase lo mismo, que vengamos a adorar y que no sabemos cómo es el Dios al que estamos adorando, por eso estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Así que empecemos con el tema introducción. En primer lugar, en la historia de la humanidad ha habido diferentes reinos, imperios, que han llegado a gobernar gran parte de los pueblos de la antigüedad. Uno de estos imperios, quizá el de más esplendor de todos, el de más riqueza de todos, haya sido el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia. Y precisamente en su momento de mayor esplendor de este imperio, el que estaba como rey en ese imperio de Babilonia era un hombre llamado Nabucodonosor. Este hombre gobernó del 604 al 562 antes de Cristo. Y él, en la última parte de su reinado, él se dedicó a embellecer la ciudad de Babilonia, que era la capital de su reino. Fue durante su periodo que se hicieron cosas maravillosas que todavía el mundo admira hasta el día de hoy. Por ejemplo, lo que se llama la puerta de Istar, que era una de las 8 puertas que tenía la muralla interior de la ciudad de Babilonia. Esa puerta tenía una altura de unos 10 metros y unos 14 metros de ancho, ¿se imaginan? ¿Han visto una puerta así? Esa puerta daba al templo de Marduk, el dios Marduk, y el nombre de puerta de Istar se le había puesto en honor de la diosa Istar, de ellos también, de los babilonios. Otra de las grandes obras de este rey Nabucodonosor son los famosísimos jardines colgantes de Babilonia, que son considerados uno de los 10 maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, este rey, un día contemplando la ciudad, me imagino desde un balcón así alto, contemplando la ciudad hermosa que él había edificado y todas las cosas que había hecho, él expresó lo siguiente que leemos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense qué frase. Ve la ciudad y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, para mi gloria? ¿Cómo ven estas expresiones de Nabucodonosor? Bueno,
Cuánta soberbia vemos en este hombre, ¿verdad? Yo con mi fuerza y para mi gloria edifiqué esta ciudad. Cuánta soberbia vemos en este hombre. Pero ¿saben una cosa? Esta actitud de soberbia no es exclusiva de Nabucodonosor. Muchos hombres y mujeres el día de hoy son igual de soberbios y de orgullosos, igualitos que Nabucodonosor. Así son la mayoría. Se creen autosuficientes, se creen que no necesitan de Dios para nada. Dios no existe, dicen los orgullosos científicos ateos. Nosotros nos hicimos solos por el azar. No hubo Dios que nos hiciera, que nos diseñara. Así dicen ellos, orgullosos, soberbios. Y para que no se oiga fea la palabra soberbio, inventaron una terminología políticamente correcta, que se oye más bonito. Hoy dicen, una persona soberbia, dicen, es una persona que tiene una elevada autoestima, ¿verdad? Elevada autoestima, así se oye más bonito, ¿verdad? Y además hasta se promueve que la gente debe tener una elevada autoestima, o sea, una estima propia muy alta. Pero ¿saben lo que dice Dios en su palabra? Dice que aquellas personas que tengan una elevada autoestima no entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo la ven? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 3, lo encontramos, que es una parte del sermón del monte. Él dice así: bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no se creen la gran cosa, los que se dan cuenta de su miseria espiritual, de lo indignos que son delante de Dios, de la bancarrota espiritual en la que están. Esos son los que son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. De los soberbios, de los orgullosos, de los que se creen mucho, de esos no es el reino de los cielos, solo de los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de aquel publicano que oraba al lado de un fariseo? ¿Cómo decía el publicano? Dice: sé propicio a mí, pecador. Se reconocía sus faltas, su pecado. Mientras que el otro se estaba enorgulleciendo, ¿verdad? Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo diezmo todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo no soy como este publicano que está aquí. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién descendió justificado a su casa? El publicano, que era pobre en espíritu, no se creía la gran cosa como el otro. Bueno, ¿y qué pasó con Nabucodonosor? Vamos a regresarnos a Nabucodonosor después de que dijo estas expresiones. Daniel capítulo 4 versículos 31 al 33. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Qué le iba a pasar a Nabucodonosor? Por ser soberbio, por su vanagloria, una voz del cielo dice: ¿sabes qué? Se te va a quitar tu reino y a ti te van a arrojar de entre los hombres. Y vas a estar con las bestias del campo durante 7 tiempos, o sea 7 años. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y luego sigue diciendo: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se volvió loco, se volvió loco, demente,
perdió la razón y se creía un buey, literalmente hablando. Y entonces estaba ahí en el campo comiendo la hierba, mojándose cuando llovía y todo lo demás como los animales. Perdió la razón. Dios hizo que perdiera la razón por su soberbia, ¿verdad? Pero viéndolo cuidadosamente, ¿cuál fue el pecado de Nabucodonosor? De todos aquí, ¿cuál fue el mayor pecado? Fue pretender robarle la gloria a Dios, porque dijo, esto yo lo hizo para mi gloria, para mi propia gloria, queriéndole robar la gloria a Dios. Y precisamente hoy lo que vamos a aprender acerca de Dios, el aspecto que vamos a enfatizar acerca de Dios es que Dios es un Dios de gloria. Es un Dios de gloria. Acabamos de leer y vamos a repasar dos versículos del Salmo 24, los versículos 9 y 10. ¿Quieren leer conmigo? Dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, el único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor es Dios. No, ni Nabucodonosor, ni ningún otro rey, ni ningún presidente, ni ningún gobernante del mundo, solamente Dios. Y Nabucodonosor le quería robar la gloria a Dios, diciendo, yo lo hice con mis fuerzas y para mí, para mi gloria. Pero el único que pertenece toda la gloria es Dios. Ahora les quiero hacer unas preguntas que en realidad es la misma pero de diferente manera. ¿Para qué existimos? Son las preguntas que se hacen de la famosa del existencialismo, ¿verdad? ¿Para qué existimos nosotros, los seres humanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el asunto más importante de nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Para qué existes tú? ¿Para qué existo yo? ¿Para qué existimos nosotros? Bueno, antes de contestarlo, les quiero decir que hoy día se promueve mucho el pensamiento humanista. ¿Se han oído hablar? Y ahí se habla mucho ahora de los derechos humanos. Se promueve mucho el pensamiento humanista. En este pensamiento humanista todo está centrado alrededor del hombre. Prácticamente el hombre se ha deificado. Fíjense cómo son las cosas de interesantes. El pensamiento del hombre es muy inestable, como un péndulo, primero está acá, luego está allá, luego está en medio, en el camino, etc. En la antigüedad, la humanidad era politeísta en su mayoría. Creían en un montón de dioses. Cada evento de la naturaleza que les asombraba, lo consideraban producto de un dios. La lluvia era un dios. Si había relámpagos, truenos, era un dios. Si un volcán hacía erupción, era un dios. Y todas las cosas lo asociaban a un dios, así que creían en una multitud de dioses, eran politeístas, la mayoría de la humanidad. Pasaron los siglos, pasaron los años, ocurrió la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se propagó el evangelio de Jesucristo por muchas naciones del mundo, y entonces una gran parte de la humanidad se volvió monoteísta, o sea, creyendo en un solo Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, un solo Dios. Durante muchos años predominó esta idea de creer en un solo Dios y no en una multitud de dioses. Pero después pasan más años, más siglos, y vienen los
pensamientos del renacentismo, Bertrand Russell, Carlos Darwin, viene Friedrich Nietzsche, etcétera, y se empieza a meter en la humanidad el pensamiento del ateísmo. Entonces el hombre se vuelve ateo. Ateo. Dios no existe. Como dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Bien, pero pasan más años y ahora, ¿qué creen? ¿El hombre cree en Dios? Sí, pero ¿en cuál Dios? Él mismo es su Dios. Este es el pensamiento humanista. El hombre es Dios. Nadie nos hizo. Nosotros nos hicimos solitos a nosotros mismos por medio del azar. El azar generó que hubiera la vida y de ahí, por la evolución, llegamos a existir nosotros solitos. Y nos hemos deificado, nos hemos creído ahora que somos nosotros nuestro propio Dios. Y vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, para darnos gusto a nosotros mismos, para darnos placer a nosotros mismos, porque ahora nosotros somos nuestro Dios. Así que lo que voy a decir a continuación no le va a gustar al hombre de nuestro tiempo. No le va a gustar al hombre de nuestro tiempo. Si hay ahorita aquí en la congregación personas que piensan así, yo soy mi Dios, yo aquí vivo para satisfacerme a mí mismo, para darme gusto, placer a mí mismo, y todo lo que me guste y quiera yo lo voy a hacer porque es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero, yo soy mi Dios. Eso no le va a gustar lo que voy a decir. Pero la palabra de Dios dice, voy a decir dos cosas nada más. Podríamos decir más, pero lo voy a dejar en dos cosas que no les va a gustar a los que piensan con ese pensamiento deísta, humano. La primera de ellas es que, número uno, es un necio el que niega a Dios. Es un necio, es una necedad del ser humano negar a Dios. La Biblia dice en el Salmo 14, versículo 1, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, dice la Biblia. Usted puede decir, la Biblia dice que no hay Dios, sí, pero ¿quién lo dice? El necio. El necio dice, no hay Dios. Y les voy a poner un ejemplo de un necio que dice que no hay Dios. ¿Cómo ven? Para que se den cuenta de que es un necio el que niega a Dios, vamos a ver al doctor George Wald, premio Nobel de Fisiología, que es una rama de la medicina, en el año 1967. Ahí está su fotografía para que lo vean. ¿Ya? Si se lo encuentran en la calle, no, ya se murió. Pero lo pueden reconocer. Métanse a una página ahí en internet donde vengan los premios Nobel, de ahí la saqué yo. Ahí viene hablando de este doctor y por cierto viene diciendo lo que les voy a poner aquí, en esa misma página donde habla de él. No es página cristiana y nada, es simplemente una referencia bibliográfica que está ahí en internet, de este doctor George Wald, premio Nobel de 1967. Bien, él fue profesor emérito de la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, ¿verdad? En el área de la neurofisiología. Neurofisiología. Bueno, este ilustre profesor de Harvard dijo lo siguiente: cuando estamos hablando sobre el tema del origen de la vida, solamente existen dos posibilidades. Esto lo copié de la página. Una es que la vida empezó de la generación espontánea. O sea, estamos hablando del tema del origen de la vida. Solamente existen dos posibilidades, dice este doctor. Solamente hay dos posibilidades para que haya existido la vida. Una es que empezó de la generación espontánea. O sea, surgió así de repente. De materia inerte, de materia que no tiene vida, una piedra o lo que sea,
de repente, ¡zas!, aparece la vida. Eso se llama generación espontánea. ¿Les suena lógico a propósito? ¿Les parece lógico, sensato? Bueno. La otra posibilidad es que surgió de la creatividad sobrenatural de Dios. No existe una tercera posibilidad, dice él. Hay solamente dos y no existe una tercera. O es por generación espontánea, salió así solita de repente la vida, o la otra es que la creó Dios. No hay una tercera, dice. Ahora agrega, la generación espontánea. ¿Por qué se creía la generación espontánea en aquellos años? Más para atrás, ¿verdad? 100 años antes que este doctor. Y más. ¿Por qué se creía? Porque la gente dejaba, por ejemplo, basura en una bolsa, y dejaban basura ahí. Y después de pasar un tiempo, ¿qué sucedía con la basura? Aparecían gusanitos. Decían, se generó la vida de algo que no tenía vida. Por eso se creía en la generación espontánea, porque dejaban así una basura así abandonada y de repente salían gusanos. ¿De dónde salieron los gusanos? Decían, se generó espontáneamente la vida. Por eso se creía eso. Pero dice este doctor Josh Wald, la generación espontánea fue refutada 100 años atrás por Louis Pasteur. ¿Qué hizo Louis Pasteur? Lázaro Spallanzani y Francesco Redi. Francesco sería, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues simplemente puso la misma basura, pero lo puso en un frasco tapado y no se generaron gusanos. ¿De dónde venían entonces los gusanos? De las moscas que separaban la basura, dejaban sus huevecillos y surgían los gusanitos. Pero si le tapaba la bolsa, no podían entrar las mosquitas y no había gusanos. Un sencillo experimento con el que estos hombres, como Louis Pasteur, muy conocido Louis Pasteur, ¿verdad?, demostraron que no existe la generación espontánea, que lo que se creía estaba mal. Así que dice este doctor, la generación espontánea fue refutada 100 años atrás por Louis Pasteur, Lázaro Spallanzani, Francesco Redi y otros. Esto nos lleva científicamente, dice él, esto nos lleva científicamente a una sola conclusión. Quiero que noten que esa conclusión es científica, no es religiosa. No es religiosa, es científica, dice él. Que la vida empezó como un acto creativo sobrenatural de Dios. Hasta aquí va muy bien este doctor, pero miren lo que sigue. No puedo aceptar esto filosóficamente, o sea, no puedo aceptar que la vida surgió como un acto creativo de Dios, porque no quiero creer en Dios. No es que no pueda, no es que no tenga evidencia, sino que no quiere creer en Dios. Simplemente no quiero creer en Dios y por lo tanto no acepto eso. No quiero creer en Dios. Entonces yo elijo creer en algo que sé que no es posible científicamente. La generación espontánea que conduce a la evolución. ¿Se fijaron? Pero yo no quiero creer en Dios y por lo tanto voy a creer en algo que sé que es científicamente imposible. La generación espontánea que conduce a la evolución, y de ahí venimos. ¿Cómo ven? Este hombre se daba cuenta perfectamente que somos el resultado de la obra de un creador inteligente. Pero como no quería creer en ese creador inteligente, entonces quería creer en algo que era una tontería científicamente. Yo les pregunto, ¿cómo se le llama a una persona así? ¿Cómo se le llamaría a una persona así? Se le dice necio, ¿sí o no? Necio. Y fue premio Nobel, o Nobel, como dicen. Necio. ¿Se fijan? Es necio, dice la Biblia,
el que dice no hay Dios. No hay Dios. Ahora, esto que acabamos de leer, no solo lo dijo este doctor, sino que lo publicó en una revista que se llama Scientific American. Lo publicó, ahí salió esas expresiones de él, las publicó, esa opinión de él. Ahora quiero que vean lo que dice la Biblia acerca de los necios. Proverbios 12:23, lo vimos en las células. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios, ¿qué hace? Publica su necedad. ¿Qué hizo este hombre necio? Publicó su necedad en la revista Scientific American, lo publicó su necedad. Por eso conocemos que dijo eso, porque se publicó en esa revista. Su necedad la publicó este hombre. Bueno, Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Espero que aquí no haya de esos necios en esta congregación. Número 2, la segunda cosa que quiero decir es que el hombre existe. Ahora contestamos a la pregunta: ¿para qué existe el hombre? El hombre existe para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? Es para la gloria de Dios. Dice un texto en Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43 y versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo Dios? Para gloria de Él. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Para la gloria de Dios. Es como esa silla. ¿Para qué sirve una silla? Para sentarse en ella, para que una persona se siente en ella. Ese es el propósito de su silla, aunque no le guste la silla. Pues aunque no te guste a ti, hombre, tú fuiste creado por Dios para la gloria de Dios. Punto. Eso fue el propósito de crearnos. Como decía yo en el primer mensaje que di acerca de este tema, al Dios no conocido, la parte 1, yo decía y se lo repito ahora: no es como se creía antes la Tierra el centro del universo. ¿Se acuerdan? La teoría geocéntrica. Tampoco es como se creyó después que el Sol es el centro del universo, la teoría heliocéntrica. Ni mucho menos como se cree ahora en el humanismo, que es el hombre el centro del universo. No. El centro del universo, es decir, lo más importante que existe de todas las cosas que existen, es Dios. Dios es el más importante de todo lo que existe. Dios. De hecho, todo lo que existe ha llegado a existir porque fue creado por Dios y lo creó para su gloria. Todas las cosas Él las creó para su gloria. Dice el Salmo 19, versículo 1, Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos los cielos, cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, están contando la gloria de Dios. Se dice que una vez un hombre ateo que estaba inculcando en su niña el ateísmo, le dijo: mira, hija, qué maravilloso el sol, qué hermoso, ¿te fijas? Qué cosa tan maravillosa. Y la niña dijo: sí, papá, ¿verdad? Pero qué más maravilloso ha de ser el que hizo el sol, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y este es un fuerte golpe para el ego del hombre. El ego del hombre que dice: ¿qué? ¿Acaso yo no soy lo más importante para Dios? Pero si a mí me creó al último, lo mejor lo dejó para el final, ¿verdad? Como hacemos con el postre en la comida.
Nos dejó para lo mejor al final a nosotros, creó todas las cosas y luego agarró del polvo de la tierra con mucho cuidado, dio forma humana y después Él sopló aliento en su nariz y creó al hombre. ¿Qué acaso no somos para Dios lo más importante de todo? No, lo más importante para Dios es Dios. Y Él nos creó para su gloria. ¿Se oye raro? No, no es raro. Es lo más normal y natural del mundo y se los voy a demostrar. Un hombre, o vamos a hablar en general, el hombre creó, por ejemplo, el foco incandescente. Fue Tomás Alva Edison, después de más de 1000 intentos, por fin pudo hacer un bulbo, que es el foco incandescente, para que funcionó, ¿verdad? Que ya quedó bien. Pero yo pregunto, ¿para qué hizo el hombre el foco? ¿Para glorificar al foco? ¿Para exaltar al foco? ¿Para beneficio del foco? No, lo hizo para Él. ¿Sí o no? Para que el foco diera luz, para que lo alumbrara a Él cuando estaba oscuro en algún lugar. Lo hizo para sí mismo el foco, ¿sí o no? El aire acondicionado. El hombre inventó el aire acondicionado y construyó un aire acondicionado. ¿Para qué? ¿Para beneficio del aire acondicionado? No, para beneficio de sí mismo el hombre. Igualmente Dios nos hizo a nosotros los seres humanos, ¿para qué? Para Él, para su gloria de Él, para su propia gloria de Él. No para nosotros. No lo hizo por causa de nosotros, lo hizo por causa de Él. Es lo mismo. Por eso digo, no es raro, es lo más normal. Si tú has hecho alguna cosa por ahí con tus manos, algo que has construido, la hiciste para ti. Bueno, igual Dios. Ahora pasemos al punto, la inherente gloria de Dios. Con esto quiero decir la gloria que Dios posee, la gloria que Dios posee en sí mismo. La gloria que Dios posee en sí mismo. Miren, dice Isaías capítulo 6, versículo 3, esta visión de el profeta Isaías. Dice, cuando veía unos ángeles que estaban en el trono de Dios, alabando a Dios, dice, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué quiero decir? La gloria inherente de Dios forma parte de su ser. De su ser. No es algo que Él haya recibido, sino es parte de su naturaleza, es uno de sus atributos, la gloria. Forma parte de Dios mismo. No es algo que le viene del exterior, sino es algo que forma parte de Él. La gloria. Un hombre, cuando estaba siendo juzgado y después, por cierto, fue apedreado y muerto, el primer mártir del cristianismo, cuando inició su defensa, allá en Hechos 7, versículo 2, me refiero a Esteban, él dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. El Dios de la gloria. La gloria de Dios es inherente a Dios, es parte de Dios, es parte de su ser. En cambio, la gloria del hombre no. La gloria de nosotros los hombres es exterior, viene de afuera. Por ejemplo, un rey, un gobernante, con su ropaje real y su corona real, sentado en su trono real. Mucha gente viene y se postra a sus pies y le rinde pleitesía, sus súbditos le honran, sus súbditos le alaban, oh gran rey, oh qué barbaridad, cómo eres tú grande, maravilloso, poderoso rey, etcétera, 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 le dicen así. Hoy día se lo dicen a los gobernantes también, ¿verdad? De otra manera. Igual, les hacen la barba.
Pero a ese rey quítenle la corona, quítenle los ropajes reales, quítenlo del trono y pónganlo al lado de un pordiosero. Y no se puede diferenciar quién es quién, porque la gloria no está inherente en ese hombre rey, sino se lo da lo externo, lo externo. Pero Dios no es así. Dios, la gloria que Él tiene es inherente a su ser, es propia de Él mismo. De manera que nosotros no le podemos agregar gloria a Dios ni quitar gloria a Dios. Punto. Es la que tiene y se acabó. Ahora, además del Antiguo Testamento, donde se menciona como el Salmo 24, por ejemplo, de la gloria de Dios, o en Isaías capítulo 6, también en el Nuevo Testamento encontramos partes en donde se menciona que el Señor Jesús es un Dios de gloria. Por ejemplo, allá cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando Él resucita a Lázaro, se para frente a la tumba y ordena que quiten la piedra que tapaba la tumba, que estaba en una cueva el cadáver de Lázaro. Y Marta, su hermana del difunto, le dice: Señor, no, que no abran la tumba, porque su cuerpo ya hace 4 días que murió y ya debe oler mal, porque ya está en proceso de descomposición. Y entonces Jesús le dijo a Marta esto. Juan 11, versículo 40, dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se manifestó la gloria de Dios en este caso? Que es la gloria de Jesús. ¿Cómo se manifestó? Se manifestó por medio de su poder, que hizo que Lázaro resucitara de entre los muertos después de tener 4 días de muerto. Jesús manifestó su gloria por medio de su poder al hacer que este hombre volviera a tener vida. Ahora, esa gloria no se la dio Marta, esa gloria la tenía Jesús en sí mismo, y por esa gloria resucitó a Lázaro. Más adelante Jesús oraría de esta manera. Juan 17, versículo 24. Ya cuando estaba cerca de ser entregado para ser muerto, Él ora al Padre, a Dios Padre. Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está orando aquí Jesús: todos estos que me has dado, quiero que estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Se fijan? Por eso Jesús nos quiere a su lado, para que veamos su gloria. Ahora, ¿cuándo se cumplirá esta oración de Jesús? La respuesta la podemos ver en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 23, que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Está hablando de la nueva Jerusalén, donde habitaremos todos los salvos. Y dice: no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios y del Cordero iluminará esa ciudad santa, la nueva Jerusalén, que se habla ahí en Apocalipsis. ¿Cómo ven? Siguiente punto: glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Y la pregunta que pongo aquí es: ¿cómo puede alguien dar gloria a Dios si esta es absoluta e inherente a Él? No le podemos agregar gloria a Dios, no le podemos quitar gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos darle la gloria a Dios? Porque nosotros
Existimos para la gloria de Dios. ¿Cómo le podemos dar gloria a Dios? Bueno, en realidad lo que estamos hablando es, cuando decimos de que debemos glorificar a Dios, es de que debemos manifestar al mundo, debemos reflejar, manifestar al mundo la gloria de Dios, para que conozcan la gloria de Dios la gente del mundo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Quiero ponerles varias maneras. Número uno, permitiendo que la gente vea su gloria reflejada en nuestra manera de vivir. Permitiendo que el mundo, la gente del mundo vea la gloria de Dios reflejada en nuestra manera de vivir. Como la luna. Cuando vemos en la noche la luna, pregunto, ¿la luna emite luz? ¿La luna es una fuente de luz? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la vemos brillando y alumbrando? En la noche, cuando hay luna, ¿cómo se dice? Llena, hay más iluminación, ¿verdad? ¿De dónde proviene la luz que sale de la luna, por decirlo así? Es simplemente luz que está reflejando del sol. La luz del sol choca, no sé cómo decirlo, sobre la superficie lunar y rebota y viene hacia la tierra. Nosotros estamos viendo un reflejo que hace la luna de la luz del sol. Así nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo de la gloria de Dios, para que el mundo vea esa gloria de Dios con nuestra manera de vivir. Dijo Jesús en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen. Así nuestra vida debe alumbrar por medio de ¿cómo? De nuestras buenas obras. Nosotros debemos darle gloria a Dios por medio de nuestras buenas obras en el mundo. No aquí en la iglesia, allá afuera en el mundo. Para que la gente diga, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona no es ladrona? ¿Por qué no es tranza, corrupta? ¿Por qué no es mentirosa? ¿Por qué no es deshonesta? ¿Por qué no dice malas palabras? ¿Por qué esto? Es que es cristiana. Es que cree en Dios. Estamos entonces dándole la gloria a Dios, reflejándolo al mundo. ¿Me expliqué bien? Ahora yo te pregunto, ¿tu manera de vivir actualmente está reflejando la gloria de Dios? ¿La manera como estás viviendo hoy está reflejando la gloria de Dios? Es algo que tú vas a contestarte solito. ¿De qué otra manera? Número 2, mediante el testimonio hablado. Mediante el testimonio hablado. Primero de Crónicas 16:24 dice: cantad entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. Debemos dar testimonio a la gente de las maravillas de Dios. Que no nos dé vergüenza. Yo les decía el domingo antepasado, ¿no? Como la gente del mundo que oye su canción y le pone todo volumen para que todo el mundo escuche que ellos están oyendo su música que les gusta. No les da vergüenza. Y a nosotros sí nos da vergüenza, ¿verdad? Hasta escondemos que no vean que traemos una Biblia por ahí. Hay quienes la traen dentro de una bolsita tapada o con periódico, no sé, de alguna manera para que no se vea. Pero dice: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Y una tercera y última, al alabarle. Alabarle no es necesariamente cantar.
Alabarle con nuestras palabras, con nuestras frases, con nuestras oraciones. Como cuando le decimos a la esposa, oye, qué rica te quedó esta cena, ¿verdad? Estamos alabando. Oye, qué sabroso está ahora la coca, no, el agua de limón o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, así a Dios le podemos decir también. Aquí vemos un ejemplo, David. Miren lo que expresa David en 1 de Crónicas capítulo 29, versículo 11 y versículo 13. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Cómo ven? Está alabando a Dios, le está dando gloria a Dios, ¿verdad? Y en el 13 dice, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Se fijaron? Está glorificando a Dios, dándole la gloria. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién era David? Era un rey. Pero no era como el rey Nabucodonosor, esto yo lo hice para mí, con mi fuerza, con mi poder. No, le dice, David está siendo humilde, pobre en espíritu. Está diciendo, no, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino. Yo soy rey, pero este reino no es mío, es tuyo. ¿Se fijan? No como Nabucodonosor. Tú eres excelso sobre todos. ¿Y qué le dijo Dios a Nabucodonosor? Te vas a quedar 7 años como loco viviendo, como animal allá afuera, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra. Pero David sí estaba reconociendo que el Altísimo tenía dominio sobre todos los reinos de la tierra. Por eso dice, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Bueno, pues entonces, una pregunta, ¿qué sucede cuando el hombre no quiere glorificar a Dios? Quiero que tomen sus Biblias, por favor, porque aquí no va a aparecer. ¿Qué sucede cuando el hombre dice, yo no quiero glorificar a Dios? ¿Y qué? Yo no quiero. Yo fui creado para la gloria de Dios. Yo no lo voy a hacer. Yo les pregunto, ¿qué sucedería si esa silla que está aquí enfrente de mí se le mochan las patas, o por lo menos una se le corta? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos con ella? La tiramos a la basura, ¿verdad? No sirve para lo que fue creada, al basurero. ¿Qué pasa si una persona no hace aquello para lo cual fue creado por Dios, que es glorificarlo? Busquen por favor esta cita, Romanos 1:21. Romanos 1:21 en adelante hasta el 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios hizo que no tuviera entendimiento, se volviera necio. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Ahí está George Wald. Muy sabio, muy inteligente, premio Nobel, pero se hizo un necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está el humanismo. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y vean lo que está pasando en nuestro tiempo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando aquí? Del lesbianismo. Por no quererle dar la gloria a Dios, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo estamos en nuestros países? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Y vean esto, homicidios. ¿Cómo estamos viviendo en nuestro tiempo? Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, alta autoestima, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cómo están los hijos ahora? Desde niños, rebeldes. Ay, no les peguen porque la Comisión de los Derechos Humanos, el DIF y no sé qué, hasta les pueden quitar los hijos. Pues ¿cómo van a crecer sin disciplina? ¿En qué se están convirtiendo? En unos monstruitos y después en unos adultos monstruos. Peligro para la sociedad y para ellos mismos. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que sucede cuando el hombre no quiere darle la gloria a Dios. ¿Y lo estamos viviendo, sí o no? Es lo que estamos viendo y dice uno, ¿por qué está pasando todo eso? ¿Por qué tantos homicidios? ¿Por qué tanta homosexualidad? ¿Por qué tantas cosas así terribles, feas, perversidades? Porque no han querido darle la gloria a Dios. Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Bueno, vamos a la conclusión. El principal propósito para la existencia del ser humano, ¿cuál es? Glorificar a Dios en todo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, algunos cristianos testifican de Cristo movidos por la obediencia al Señor que ordenó: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto está en Marcos 16. ¿Les parece un buen motivo? Hay que predicar el evangelio porque Dios lo ordenó, el Señor ordenó: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que yo debo obedecer a mi Señor y por eso predico el evangelio. Otro motivo, otros por el amor y la preocupación que sienten por los perdidos. Amo a mi prójimo, como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Me da compasión, me da tristeza ver a una persona que si no pone su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿va a ir a dónde? Al infierno. Entonces el amor nos mueve a predicarle el evangelio. ¿Está bien? Ambos motivos son dignos, pero no constituyen la razón más elevada. El motivo supremo para la evangelización y cualquier otra cosa debería ser la gloria de Dios. La gloria de Dios. Debemos predicar el evangelio, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos
debe ser para la gloria de Dios, debe glorificar a Dios. Todos nuestros actos deben glorificar a Dios. Así que termino con esta pregunta o con esta frase. Cada vez que pienses hacer algo, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? Cada vez que tienes en tu mente hacer algo, ¿lo hago o no lo hago? Pregúntate, ¿esto que quiero hacer le va a dar la gloria a Dios? Si es sí, hazlo. Si es no, no lo hagas, porque tú existes para darle gloria a Dios. Amén. Para la gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que no vuelva vacía y que rinda fruto en los corazones de los oyentes, especialmente en los invitados, a las invitadas, que lleven este mensaje en sus corazones, que reflexionen en él y que por medio de tu palabra que ha sido expuesta, lleguen al convencimiento que tú eres Dios, que existes, que eres el creador, el sustentador de toda la creación, y que si vivimos es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro y te agradezco todo esto. Amén.